Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy vamos a iniciar una pequeña serie de videotutoriales relacionada con Processing. Processing es un programa basado en Java, en un lenguaje muy parecido a Java, aunque parte de Java. Para poder programar con Processing recomiendo a la gente que tenga unas pequeñas nociones de Java o de C#, ya que es un lenguaje orientado a objetos y la programación es parecida, pero tiene algunas diferencias con lo que serían lenguajes como C o cualquiera más básico. Para utilizar Processing es un programa que ahora cuando lo veáis veréis que tiene una interfaz gráfica muy parecida a la de Arduino, es muy básico. Lo vamos a descargar de este link de aquí, que es el que tenemos en Safari. Esta es la web de Processing. Vendríamos a la parte de... Bueno, la web es processing.org. Lo de download es el link al que tenemos que venir después. Y aquí tenemos disponibles las versiones para descargar. La última versión que tenemos es la 1.5.1 y la podemos descargar tanto para Linux como para Mac como para Windows, ya sea con o sin Java. Bien. Una vez le clicamos y lo descargamos, veremos que la interfaz tendrá una apariencia tal que esta. Muy parecido a la de Arduino, como podéis ver, con un botón para ejecutar el programa que hayamos realizado, un botón para parar la ejecución, crear un archivo nuevo, abrirlo, guardarlo o exportar a la applet. Esto es una de las cosas que más me gusta de Processing, que lo veremos en el tercer ejemplo de este primer video tutorial, y es que nosotros podemos realizar una aplicación y una vez finalizada esta aplicación y funcionando, se puede crear directamente un archivo ejecutable, lo cual nos es muy útil para si tenemos pensado hacer algún proyecto para un sistema embedido o interactuar con una pantalla táctil, cualquier cosa así estaría muy bien, porque no haría falta tener instalado Processing, sino ya creas esa aplicación para el sistema que tú hayas creado, arranca y el sistema funciona. Vamos a ver qué más necesitamos para poder ponernos a trabajar con él. Deberemos descargar la librería. Para descargar la librería, este documento ya os lo dejaré colgado, le dais aquí, claca, y se descargará una librería que es para poder interactuar con Arduino, como marca el link. Dependiendo del caso, como siempre, vamos a abrir aquí. Dependiendo del sistema operativo que utilicéis, claro, deberemos insertar la librería de cargada dentro de la librería de Processing para que éste la entienda. Como veis aquí tenemos la librería de Arduino que hemos descargado del link dentro de la carpeta de Processing. ¿Qué incluye esta librería? Pues como veis aquí tenemos las referencias más destacadas de lo que incluye la librería, muy parecido a lo de Arduino, una lectura y escritura analógica y digital, una asignación del modo y estas dos funciones que las explicaré ahora cuando entremos en la programación, que es lo que vamos a hacer directamente. Nos vamos a ir a la IDE de Processing, perdón, y vamos a empezar a programar. Para este primer ejemplo vamos a realizar un programa que nos va a servir para encender o apagar un LED en función de si clicamos o no con el mouse dentro de un pequeño rectángulo que vamos a hacer en un script. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, cargar las librerías. En este primer caso vamos a cargar la librería Serial para que Processing pueda trabajar con su puerto serie. Y la siguiente va a ser la de Arduino, para poder trabajar directamente con la plaquita. Una vez importadas vamos a iniciar y declarar una variable para poder trabajar con Arduino, a la cual vamos a llamar Arduino, para la redundancia. Aquí abajo vamos a declarar una variable a la cual vamos a llamar letPin y asignaremos al pin 13. Aquí es donde vamos a colocar el pin en la placa de Arduino y esta va a ser la variable de salida. Y vamos a declarar otra variable tipo boolean a la cual vamos a llamar led y vamos a inicializar en false. Esta va a ser una variable interna que nos va a servir para la programación. En Processing, al igual que en Arduino,
tenemos dos cuerpos base. Por un lado el void setup, donde inicializaremos todas las variables, crearemos detalles de las ventanas o de la interfaz gráfica que vamos a hacer, y el void draw, que es el proceso que se va a tener en ejecución. También, al igual que en Arduino, se van a crear otro tipo de cuerpos, ya que pues en este caso, por ejemplo, vamos a necesitar un cuerpo que va a ser para detectar cuando se clica o no se clica el ratón. Bien, por una parte vamos a ir al void setup y aquí vamos a utilizar la función size. Dentro de la función, esta función nos va a servir para darle tamaño a la pantalla que nos va a salir una vez ejecutemos processing. Le vamos a dar un tamaño de 200 píxeles por 200 píxeles. Y todas estas funciones las podéis ver también desde processing.org. Hay un documento bastante extenso donde van saliendo todas las funciones más utilizadas. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar aquí, vamos a crear una nueva variable. De la clase Arduino vamos a crear una variable que se va a llamar Arduino, con la primera mayúscula. Lo que vamos a hacer aquí es declarar que esta variable, arduino.list, aquí dentro va a venir un 1 y aquí el 57600. Bien, con esto que hemos hecho, con esto hemos dicho que esta variable, que nos busque directamente en qué puerto está conectado de nuestro ordenador. O sea, esta lista lo que va a hacer es devolvernos el nombre y el puerto al que conectamos nuestra plaquita de Arduino. Y en este lado de aquí lo que vamos a hacer es iniciar la comunicación. Vamos a iniciarla en 57.600 baud rates. Una vez hecho esto, con la plaquita ya conectada y Processing ya sabe dónde está para poder intercomunicarse con ella, vamos a declarar el pin mode que va a tener el LED. Vamos a utilizar Arduino, o sea, con esto llamamos a la librería y vamos a llamar a la función pin mode, a la cual vamos a decirle que el LED pin, que es el que tenemos ahí dentro, vamos a coger a la nueva variable Arduino y lo vamos a poner en modo output. Con esto declaramos que lo queremos como salida. Por otro lado, pues vamos a hacer un digital write, y con esto lo que vamos a hacer es que el LED pin desde un principio esté en estado alto. Okay. Con esto ya tendríamos la parte del void setup. Vamos a pasar directamente a la void draw, aunque en este caso la vamos a dejar vacía. La modificaremos en el segundo ejemplo para que podáis ver las diferentes opciones que tenéis con processing. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un cuerpo, el mouse preset, con este cuerpo lo que vamos a hacer es, cada vez que cliquemos el ratón, entraremos dentro de esta función y haremos lo que nosotros marquemos ahora mismo. Por un lado, lo que vamos a hacer es, si en nuestra variable booleana LED es igual a true, eso lo podemos dejar así o podemos ponerle el igual a true. En este caso yo tengo la costumbre de hacerlo así, vosotros hacerlo como queráis. Vamos a decirle que nos ponga el LED a estado alto. Vamos a hacer el LED pin, igual que hemos hecho en el void setup, pues llamamos al objeto de Arduino y lo ponemos en estado alto. Y por el contrario, si está en false, lo que vamos a hacer es que lo apague. Arduino.digitalWrite, el LED pin pues lo va a poner en low. Bien. Y con esto en un principio tendríamos nuestro primer programa. Bueno, me olvido aquí de lo que vamos a hacer aquí abajo ya como último, como clausura, es que la variable LED cambie al valor contrario que tiene. Es decir, si entra en true, pues aquí se va a marcar un false,
y a la siguiente tal. Y si entra un false, pues saldrá un true. Una vez hecho esto, pues vamos a ver que esté todo bien y vamos a darle al run. Vemos que se nos ejecuta el programita. Aquí tenemos nuestra ventana de 200 por 200, por lo tanto no tenemos ningún error de compilación. Vamos a parar de momento la ejecución y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la IDE de Arduino y vamos a abrir en Examples, nos vamos a la pestaña de firmata y abrimos la estándar firmata. Esta de aquí la podemos cerrar. Vamos a cargar en nuestra placa de Arduino este sketch de estándar firmata que nos va a servir para que el programa que se ha diseñado con Processing se entienda directamente en nuestra placa Arduino y no tengamos que centrarnos también en la programación de Arduino. Esto lo vamos a hacer para los primeros ejemplos. Una vez ya vayamos avanzando, también tocaremos lo que sería el programa de Arduino, aunque en lo que va a ser la serie de tutoriales de Processing vamos a utilizar siempre el estándar firmata para Arduino. Y dentro de los vídeos de Arduino Tutorials ya realizaremos algún programa un poco más complejo utilizando el Processing y realizando también un programa más interesante para Arduino. Así que, bueno, una vez cargado esto, lo que tenemos que hacer es cargar el estándar firmata a la placa con Arduino y ejecutaremos aquí. Así que vamos a cargarlo en la placa y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues bien, como podéis ver aquí tenemos nuestra plaquita de Arduino con el LED conectado en la patilla número 13. Lo tenemos conectado al ordenador y entonces aquí tenemos el programa de Processing. Vamos a ejecutarlo. Como veis aquí abajo ya nos empieza a abrir el script y aquí tenemos la ventanita. La plaquita de Processing queda con el LED encendido, como podéis ver. Y entonces, si clicamos en la pantalla, a ver si lo podemos capturar todo, se apaga el LED. Otro clic se enciende, otro clic se apaga. Bien, podemos ver que el programa funciona. Vamos a pasar a por el segundo ejemplo. Bien, pues vamos a pasar a por el segundo ejemplo directamente. Para este segundo ejemplo, igual que en el anterior, tiramos el estándar firmata en nuestra placa Arduino o lo dejamos ya cargado. Y en Processing lo que vamos a hacer, vamos a cambiar aquí el titulillo, lo que vamos a hacer es que el LED 13 haga un parpadeo cuando el mouse está clicado, está en on, y se apague cuando el mouse está en off. Es decir, hacemos un clic y haremos que el LED, en vez de encenderse fijo, parpadee, y cuando hagamos el siguiente clic, el LED se apagará directamente. Para este segundo ejemplo vamos a conservar la primera parte del primer ejemplo, la carga de las librerías, la declaración, el LED pin 13, pero esta vez vamos a crear, igual que antes, una variable boolean que va a ser de uso interno, a la cual vamos a llamar blink para que nos sea más fácil reconocerla, y al igual que en la anterior la declaramos en false. La parte del setup igual, conservamos la parte del tamaño de la interface, que busque el puerto donde se ha conectado la placa, declaramos el pin como salida y lo que vamos a hacer es que la escritura digital inicial sea un low en vez de un high. Por lo tanto, igual que antes, LED pin, llamamos al objeto Arduino y lo ponemos en low. Así cuando arranque el LED estará apagado. Vamos a hacer una pequeña diferencia con el primer ejemplo, y es que esta vez el grosor del cuerpo lo vamos a hacer dentro del void draw, que es como se debe hacer en teoría. Aunque ya habéis visto que podemos hacerlo como queramos, ¿no? Lo que vamos a hacer en el void draw es, si nuestra variable interna booleana es true, o sea, si blink es igual a true, lo que vamos a hacer es una escritura digital en la que vamos a poner en un principio el LED en estado alto, arduino.high, vamos a darle un pequeño delay de unos 50 milisegundos, o vamos a ponerlo en 100 para que el parpadeo sea más lento,
y vamos a hacer un digital write al led pin, en el que ahora vamos a darle pues el valor contrario. Si estaba arriba en high, lo vamos a poner en low y vamos a ponerle otro delay por aquí de 100 milisegundos también. Si la variable bin, por el contrario, en vez de estar en true, está en false, lo que vamos a hacer es que directamente nos apague el LED. Por lo tanto, una escritura digital del LED pin a estado bajo. Bien. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom y en lo que sería el cuerpo que se va a encender o que se va a activar cada vez que cliquemos el ratón, lo único que vamos a hacer es que le dé el valor contrario en el que se encuentre la variable blink. Es decir, si está en true, que lo ponga en false, y si está en false, que lo ponga en true. Eso es. Con esto vamos a ver si nos está funcionando como queremos. Vamos a darle primero al run. Se nos ejecuta todo correctamente, no hay ningún tipo de problema, nos aparece la ventanita, así que tiramos el estándar firmat a la placa de Arduino y vamos a ver qué está pasando en este segundo ejemplo. Bien, como veis aquí tenemos el processing ya ejecutado con el script aquí, nuestra plaquita Arduino que inicialmente tiene el LED apagado y vamos a ver si así lo cuadramos mejor, vamos a hacer clic en la pantalla y ahí vemos cómo parpadea el LED. Si le volvemos a dar clic, se apaga. Eso es. Bueno, pues vamos a por el tercer y último ejemplo. Pues bien, por último, para acabar este primer video tutorial de la serie de Processing Tutorials, vamos a ver cómo podemos crear un ejecutable a partir de este último programa que hemos hecho. Lo que tenemos que hacer es venirnos a File, y dentro de File a la pestaña Export Applications. Dentro de Export Applications se nos abre una ventana, la de Export Options, donde podemos elegir la plataforma para la cual queremos que se ejecute nuestra aplicación. En este caso vamos a hacerlo que solamente sea para Mac, aunque ya veis que podéis ejecutarlo en Windows o en Linux. Y luego tenéis dos opciones más, una que sea a full screen, para que ocupe toda la pantalla del ordenador, lo cual nos es muy útil para, por ejemplo, cuando hagamos ya un proyecto con un poco más de consistencia, que tenga más botones, que tenga, por ejemplo, una pantalla donde mostrar datos, etc, etc. Y luego podemos seleccionar si queremos o no que nos muestre un botón de stop. Lo que vamos a hacer es, como esta aplicación es muy sencilla y no nos vamos a meter en tirar más líneas, eso será para el próximo tutorial, vamos a hacer lo que lo sea en la pantalla normal y vamos a darle a exportar. Una vez le damos a exportar, como veis, en la carpeta dentro de la que hemos guardado el programa nos aparece esta que pone Application Mac Access. Si le damos aquí, aquí vemos, este es el ejecutable de la aplicación que acabamos de crear. Vamos a cerrar Processing para que no nos estorbe y ejecutamos la aplicación. Una vez ejecutada, aquí veis que directamente se nos abre la misma ventanita que teníamos cuando hemos ejecutado el Processing por primera vez. Si queréis, lo que podemos hacer también es directamente abrir el programa y vamos a hacerlo para que lo veáis a full screen. Si nos vamos aquí, eso es. Vamos a hacerlo aquí que nos muestre el botón de stop. Le damos a exportar y aquí tenemos la aplicación. Como está grabada con el mismo nombre, nos aparece aquí la aplicación. Aquí tenemos el botón de stop, aquí tenemos el botón para interactuar con él. Y bueno, vamos a ver que realmente está funcionando todo. Y con esto damos por cerrado el primer video tutorial.